¿Has oído hablar de el sucesor de Moisés? Tal vez hayas leído su nombre en las escrituras o hayas escuchado historias sobre sus logros, pero, ¿cuánto sabes realmente sobre él? Josué, un hombre cuyo nombre significa «El Señor es salvación», está rodeado de un misterio que se extiende a lo largo de los siglos. ¿Quién era él realmente? ¿Cuál fue tu papel en el plan divino? ¿Y por qué, aunque es uno de los líderes más importantes de la historia de Israel, sigue siendo un enigma para tanta gente? Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle, deja un me gusta y suscríbete al canal. Josué, hasta donde sabemos, no surgió de manera importante ni con ningún tipo de prominencia inmediata. Al contrario, era un hombre sencillo, con unos orígenes que, en su mayor parte, son un misterio. No tenemos muchos detalles sobre su infancia, sus padres o incluso los primeros años de su vida. Pero hay algo fascinante en esto, a veces las personas más comunes son las que Dios elige para llevar a cabo las misiones más grandes. Y eso es exactamente lo que le pasó a Joshua. Lo que sabemos es que era de la tribu de Efraín, una de las tribus de Israel, y su padre se llamaba Nan. Pero, ¿qué hizo que Josué se destacara entre tantos? Muchos estudiosos creen que, desde temprana edad, demostró una dedicación inusual. Era obediente, leal y tenía un corazón para la fe, cualidades que lo hicieron destacar entre otros hombres de su generación. Pero aún así, no era un líder natural, al menos no al principio. Josué aparece por primera vez en las Escrituras como un siervo, un ayudante de Moisés. Y no nos equivoquemos, ser servidor en ese contexto no era un rol cualquiera. Estuvo cerca de Moisés en momentos cruciales, observando, aprendiendo, sin saberlo, convirtiéndose en algo mucho más grande. Imagínese esto, un joven que probablemente había crecido en medio de la opresión de Egipto ahora caminaba al lado del hombre que Dios había elegido para liberar a su pueblo. ¿Fue esto una coincidencia o parte de un plan mucho más grande? Otro punto interesante es que, incluso antes de convertirse en líder, Josué ya demostró espíritu de valentía. Moisés lo eligió para liderar el ejército de Israel contra los amalecitas, una batalla crucial registrada en el libro del Éxodo. Ahora, piénselo, ¿por qué Moisés elegiría a Josué, entre tantos otros, para una misión tan importante? ¿Qué vio Moisés en él? Esta batalla contra los amalecitas no fue solo una victoria militar, ella era una prueba. Una prueba de fe, liderazgo y obediencia. Durante la pelea, Moisés estuvo en la cima de una colina, con las manos levantadas al cielo, mientras Josué conducía a los hombres al campo de batalla. Cuando se alzaron los brazos de Moisés, Israel ganó, cuando los derribó, los amalecitas ganaron terreno. Al final llegó la victoria, pero no solo por la fuerza militar. Fue una combinación de obediencia divina, esfuerzo humano, por supuesto, el liderazgo de Josué. Esta fue la primera pista de que Josué no era solo un guerrero, era alguien que entendía el poder de la fe. Sabía que su fuerza no provenía solo de espadas o estrategias, sino de una fuente mucho mayor. Y tal vez por eso Moisés empezó a confiar tanto en él. Josué no fue perfecto, pero fue fiel. No era el más experimentado, pero estaba dispuesto a aprender y obedecer. Otro momento que marca el ascenso de Josué es su participación como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, en Canaán. ¿Recuerdas esta historia? Cuando los espías regresaron, 10 de ellos trajeron un informe lleno de miedo y duda, diciendo que los habitantes de la tierra eran gigantes y que sería imposible conquistarla. Solo 2 hombres no estuvieron de acuerdo, Caleb y Josué. Mientras otros veían problemas insuperables, Josué vio oportunidades. Creía que, con la ayuda de Dios, Israel podría tomar posesión de la tierra que les había prometido. Este episodio dice mucho sobre el carácter de Joshua. No solo era valiente, era un visionario. Tenía fe en algo más grande, incluso cuando todo a su alrededor parecía imposible. Pero lo más impresionante es que, incluso después de que la mayoría ahogara su voz, Joshua no se rindió. Se mantuvo firme, esperando el momento adecuado para actuar. Y aquí está la parte más interesante, Josué no era alguien que buscara liderazgo. No pidió reconocimiento, no se presentó para hacerse notar. Pero aún así fue elegido. Elegido para estar al lado de Moisés, elegido para liderar batallas, elegido para ver la tierra prometida cuando muchos otros no pudieron. La relación entre Moisés y Josué no fue algo que se construyó de la noche a la mañana. Joshua era un servidor leal, alguien que siempre estaba presente, observando, aprendiendo y absorbiendo todo lo que podía. Moisés era un líder experimentado, pero también un hombre que sabía reconocer el potencial de las personas. Josué, con su humildad y voluntad de servir, rápidamente se convirtió en algo más que un simple ayudante. Se convirtió en alguien en quien Moisés podía confiar plenamente.
Y esa confianza fue puesta a prueba varias veces. Un momento decisivo fue cuando Josué condujo al pueblo a la batalla contra los amalecitas, mientras Moisés intercedía por ellos en la cima de la colina. Esa victoria no fue solo un logro militar, fue una prueba de que Josué tenía las cualidades de un líder: coraje, determinación, y sobre todo, fe. Fue allí donde Moisés comenzó a ver lo que Dios ya sabía: Josué tenía lo que necesitaba para continuar el trabajo que Moisés había comenzado. Pero ser elegido sucesor de Moisés no fue solo una cuestión de capacidad. Moisés sabía que liderar al pueblo de Israel no era una tarea ordinaria, fue una misión divina. Y para ello se necesitaba algo más que estrategias o carisma. Se necesitaba una conexión profunda con Dios. Josué demostró esta conexión en todo momento. No era solo un líder militar, era alguien que comprendía el poder de la obediencia y la fe. Uno de los momentos más significativos que reforzó esta elección fue cuando Dios le ordenó a Moisés que llevara a Josué a la tienda de reunión, el lugar donde Dios habló directamente con Moisés. Allí, frente a toda la comunidad de Israel, Dios confirmó que Josué sería el próximo líder. Imagínese la escena: Josué, un hombre humilde, ahora siendo exaltado como el elegido, mientras Dios mismo le daba instrucciones para guiar al pueblo. Esta fue una validación pública y divina de que Josué era, de hecho, el sucesor designado. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando Moisés eligió a Josué, no solo estaba entregando el liderazgo, estaba entregando un legado. Moisés sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero la obra de Dios continuaría a través de Josué. Necesitaría ser fuerte y valiente, pero también confiar plenamente en las promesas divinas. Esta transición de liderazgo no fue solo un cambio de mando, era el cumplimiento de un plan mayor, un encuentro de destinos que ya habían sido escritos. Ahora detente y piensa: ¿qué vio Moisés en Josué que le hizo creer que podría continuar su obra? Deja en los comentarios lo que piensas. No fue solo su fuerza o sus victorias. Fue su voluntad de servir, su lealtad y su fe inquebrantable. Josué era el tipo de líder que no buscaba el poder, sino obedecer el llamado divino. Y tal vez por eso fue elegido. No quería ser grande, quería ser fiel. Esta elección de Moisés también trae una lección para todos nosotros. A menudo, no entendemos por qué nos encontramos en determinadas situaciones o por qué Dios nos elige para ciertos desafíos. Pero al igual que Josué, debemos confiar en que hay un plan mayor en marcha. Josué podría haber dudado de sí mismo, podría haberse preguntado por qué él, un simple siervo, había sido elegido. Pero él no hizo eso. Aceptó el llamado con humildad y confianza. Y así, Josué comenzó su viaje como líder. No sabía todos los desafíos que enfrentaría ni cómo sería recordada su historia. Pero sabía que no estaba solo. Tuvo la guía de Moisés, el apoyo del pueblo, y sobre todo, la promesa de Dios de que estaría con él en cada paso del camino. El momento en que Moisés pasó el testigo a Josué fue más que una transición de liderazgo, fue el cumplimiento de una profecía y la consolidación de un legado. Cuando Dios confirmó que Moisés no entraría en la tierra prometida, uno puede imaginar el peso de esta realidad para Moisés y el pueblo. Moisés no era solo un líder, él era la figura que representaba la liberación, el guía que había enfrentado los mayores desafíos para mantener al pueblo unido y avanzando hacia las promesas divinas. Pero, como en toda historia que sigue el plan de Dios, la transición no fue un fracaso, fue un paso necesario. La tarea de Moisés era preparar a Josué para que fuera más que un sucesor, sería la continuación del pacto mismo. Y eso es exactamente lo que hizo Moisés: invirtió en Josué, preparándolo para liderar a una nación entera hacia su destino prometido. Moisés no solo pasó el mando, sino que también llevó consigo la responsabilidad de bendecir y legitimar a Josué ante el pueblo. Imagínese la escena: el líder veterano, frente a toda la congregación, imponiendo las manos al joven que ocuparía su lugar. Este gesto, de apariencia sencilla, tenía un inmenso peso espiritual y simbólico. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Este momento no fue solo una formalidad, era una profecía que se estaba cumpliendo. Moisés, guiado por Dios, sabía que Josué tenía un papel específico en la historia de Israel. Al imponerle las manos, Moisés le estaba transfiriendo no solo autoridad sino también una unción divina. Le estaba diciendo a la gente: este es el hombre que Dios eligió. Confía en él como confiaste en mí. Pero a Josué no solo se le dio un puesto, recibió un desafío. Moisés, en su sabiduría, no dejó a Josué desprevenido. Le instruyó, aconsejó y le recordó la importancia de permanecer fiel a Dios.
En Deuteronomio 31, Moisés pronunció palabras que resonarían para siempre en el corazón de Josué: sé fuerte y valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas palabras, más que aliento, fueron una profecía de que Josué no afrontaría su misión solo. Este legado de liderazgo que Moisés dejó a Josué también nos enseña algo profundo sobre su carácter. Moisés, aunque sabía que su viaje llegaba a su fin, no dudó en preparar a alguien para continuar la obra. No era egoísta ni posesivo con respecto a su posición. Al contrario, entendió que el verdadero liderazgo consiste en empoderar a otros para que avancen. Y Josué, a su vez, aceptó este legado con humildad. Sabía que estaba asumiendo una tarea monumental. No solo tendría que liderar al pueblo, sino que también necesitaría conquistar la tierra prometida, algo que muchos creían imposible. Pero Josué no confió en sus propias fuerzas, confió en la promesa de Dios y en las lecciones que aprendió de Moisés. El traspaso del liderazgo de Moisés a Josué no fue solo un acontecimiento histórico, fue un ejemplo de cómo Dios prepara y usa a personas comunes y corrientes para lograr sus extraordinarios propósitos. Josué, el siervo que antes era solo un asistente, ahora se convirtió en el líder de todo un pueblo. Pero nunca olvidó sus raíces. Siempre recurrió a lo que aprendió de Moisés, y lo que es más importante, al Dios que los había guiado a ambos. Con el liderazgo de Josué finalmente consolidado y el legado de Moisés firmemente sobre sus hombros, ha llegado el momento de enfrentar uno de los mayores desafíos del viaje hasta ahora: cruzar el río Jordán. Esto no fue solo un obstáculo físico, sino también una prueba de fe, coraje y obediencia. Imagínese la escena: el pueblo de Israel, después de décadas en el desierto, finalmente estaba al borde de la tierra prometida, pero entre ellos y su destino se alzaba un río embravecido, un obstáculo que parecía insuperable. Josué, consciente del peso de su misión, recibió instrucciones directas de Dios. Estas instrucciones no eran convencionales, ni dependían de estrategias militares ni de la fuerza humana. Dios ordenó que el pueblo llevara el arca de la alianza. Esta arca, símbolo de la presencia divina, sería el centro del milagro que estaba por suceder. El pueblo debía observar y seguir manteniendo una distancia respetuosa, no solo en reverencia, sino para comprender que sería Dios mismo quien abriría el camino. Ahora imagina la ansiedad y las dudas que podrían surgir en ese momento. Muchos entre el pueblo podrían preguntarse: ¿podrá Josué liderar como Moisés? ¿Está Dios realmente con nosotros? Estas preguntas estaban en el aire, pero Josué, firme en su fe, se levantó y declaró al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Era un llamado a la purificación espiritual, un llamado a preparar sus corazones para lo que estaba por venir. Al día siguiente llegó el momento decisivo. A medida que los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se acercaban a las orillas del Jordán, el río seguía fluyendo con fuerza, crecido debido a la temporada de inundaciones. Pero sucedió algo extraordinario: tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río dejó de fluir. Las aguas subieron como un muro por un lado, mientras que por el otro, el lecho del río quedó completamente seco. El pueblo de Israel, perplejo y asombrado, comenzó a cruzar. Piensa en la magnitud de este milagro. Más de 1 millón de personas, con sus animales y pertenencias, cruzaron el Jordán por tierra seca. Fue más que una demostración del poder de Dios, fue una confirmación de que Josué, como sucesor de Moisés, tenía la misma autoridad divina sobre su liderazgo. Así como el Mar Rojo se había dividido bajo el mando de Moisés, el Jordán se abrió ahora bajo el mando de Josué. Este evento, sin embargo, no fue solo un cruce físico, fue un momento de transformación espiritual para el pueblo. Al cruzar el Jordán iban dejando atrás la incertidumbre, el desierto y las generaciones que habían perecido por falta de fe. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva identidad como nación, donde la fe sería la base de sus logros. Josué, siempre atento al simbolismo y a la memoria, ordenó a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, que recogieran una piedra del lecho seco del río. Estas piedras serían colocadas en Gilgal como un memorial, un marcador para que las generaciones futuras recuerden lo que Dios había hecho. Fue una lección importante: los milagros no eran solo para quienes los experimentaban, sino también para enseñar a quienes vendrían después. Y cuando hubieron terminado de cruzar, el pueblo acampó en Gilgal, en la orilla oriental de Jericó. Allí, Dios reafirmó su pacto con Israel y Josué fue nuevamente confirmado como líder. Este hito simbolizó más que una victoria, fue el comienzo de la toma de la tierra prometida. Después del milagroso cruce del Jordán, comenzó el verdadero desafío de Josué como líder. La primera gran prueba llegó en Jericó, una ciudad fortificada y prácticamente inexpugnable.
Para cualquier comandante militar, la lógica sería planear un asedio prolongado o buscar brechas en las murallas. Pero las instrucciones que Josué recibió de Dios fueron completamente diferentes. Dios ordenó al pueblo marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en absoluto silencio excepto por el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El 7º día la marcha se repetiría 7 veces y al final todo el pueblo gritaría fuerte. Para muchos, esto puede parecer una locura. Pero Josué, con su fe inquebrantable, siguió exactamente lo que Dios le ordenó. El 7º día, con el sonido de las trompetas y los gritos del pueblo, cayeron los muros de Jericó. Fue un momento épico, que demostró a todos que las victorias de Israel no dependían de estrategias humanas, sino del poder de Dios. Esta batalla marcó un hito en la conquista de la tierra prometida, pero también trajo importantes lecciones. Uno de ellos era la necesidad de obediencia total. Dios había ordenado que todo lo que había en Jericó fuera destruido, excepto los tesoros que le serían consagrados. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció y se quedó con parte del botín. Esta transgresión provocó la derrota de Israel en la siguiente batalla, contra la pequeña ciudad de Jaí. Josué, al descubrir el pecado de Acán, abordó la situación de inmediato y con severidad. Después de confesar, Acán fue castigado y se restableció la obediencia en el campamento. Esto muestra que para Josué, la victoria no provino solo de la táctica o la fuerza militar, sino de un compromiso absoluto con las instrucciones de Dios. Una vez resuelto esto, Josué dirigió al pueblo en una nueva batalla contra Jaí, esta vez con una estrategia diferente, combinando la fuerza militar con la dirección divina. El resultado fue una victoria completa y la ciudad de Jaí fue conquistada. A lo largo de su campaña, Josué enfrentó reyes poderosos y alianzas que se unieron contra Israel. Uno de los episodios más intrigantes fue la batalla contra los 5 reyes amorreos. Durante esta batalla sucedió algo extraordinario. Josué oró a Dios para que el sol y la luna se detuvieran en el cielo, para que Israel tuviera tiempo suficiente para derrotar a sus enemigos. Y, milagrosamente, el sol se detuvo, prolongando el día. Este evento fue tan único que en las Escrituras se describe como un día como ningún otro, en el que Dios escuchó la voz de un hombre de manera tan directa. Fue una prueba más de que las batallas de Josué fueron dirigidas por Dios y de que lo imposible se hizo posible cuando la fe estuvo en el centro del liderazgo. Con el paso del tiempo, Josué lideró a Israel en innumerables victorias, conquistando territorios y sometiendo naciones que parecían insuperables. Pero siempre dejó claro que estas victorias fueron obra de Dios. No importaba el tamaño del ejército enemigo ni la fuerza de sus ciudades, la obediencia y la fe eran las verdaderas armas de Israel. A medida que avanzaba en sus conquistas y consolidaba el dominio de Israel sobre la tierra prometida, Josué supo que su misión iba mucho más allá de ganar batallas o establecer fronteras. Entendió que el verdadero corazón de su liderazgo era mantener al pueblo fiel a su pacto con Dios. La trayectoria de Israel no fue solo un viaje político o militar, sino un viaje espiritual que requirió una renovación constante del compromiso con el Creador. Y Josué, fiel a su responsabilidad, hizo de esta renovación un hito central de su legado. Al final de su vida, Josué volvió a reunir al pueblo para darle un último mensaje. Reafirmó la importancia de permanecer fieles al pacto y advirtió sobre las consecuencias de extraviarse. Y, después de pronunciar sus últimas palabras, Josué partió, dejando un legado que resonaría durante generaciones. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.